tardes vamos a abrir la Biblia en el libro de Job para reanudar nuestro estudio. Job capítulo 36 y vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 21. A ver si nos da tiempo verlo hasta el 25, pero vamos a leer solamente estos versículos. Job capítulo 36, versículo del 16 al 21. La palabra del Señor dice de la siguiente forma, versículo 16 del capítulo 36. Asimismo te apartará de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas del oro o de todas las fuerzas de tu poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Señor, te damos gracias porque nos permites continuar con el estudio del libro de Job. Oramos para que tu Espíritu Santo bendiga tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en el versículo 16. Hace 8 días estábamos viendo, obviamente vimos el capítulo 36, el inicio, y vimos los primeros 15 versículos, ¿verdad? En donde le habla Eliú, que está dando el discurso, está dirigiéndose a Job y le está haciendo recordar, ¿verdad?, que Dios es soberano y que Dios está sobre todas las cosas, sobre las aflicciones, sobre los problemas que se puedan pasar. Dios tiene el control. Lo que dice Eliú en los versículos anteriores, lo que vimos hace 8 días, es que Dios permite tal vez el dolor y la aflicción en nuestras vidas para volvernos a Él antes de que caigamos en pecado, ¿verdad? A veces cuando vienen aflicciones a nuestras vidas, a la vida del cristiano, pues es tan fuerte la aflicción que muchas veces las personas lamentablemente pues reniegan de la fe. Por eso es que Eliú le está diciendo a Job, Dios se vale de los sufrimientos para acercarte más a Él antes de que caigas en pecado, es decir, antes de que blasfemes el nombre del Señor por tanto sufrimiento, por tanto dolor. Eso vimos hace 8 días, entre más cosas, ¿verdad? Pero generalmente de eso le habló Eliú a Job. Y ahora en los versículos siguientes, en los versículos que ya leímos, Eliú se dirige directamente a Job. Y el lenguaje que va a usar es un poco más brusco, ¿verdad? Y menos moderado que el resto de este discurso final. Hemos notado, ¿verdad?, que Eliú se mueve de un estado a otro, ¿verdad? Un estado emocional a otro. Y Eliú, entonces, hay palabras que son muy suaves, que son muy comprensibles, pero hay otras que son muy severas, muy fuertes, ¿verdad? Y bueno, realmente la palabra de Dios así es. Dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, en el capítulo 5, que el Cordero, que Juan, el apóstol Juan, estaba viendo al Cordero, a Jesús, que él tomaba el libro, el rollo, que es la palabra de Dios, ¿verdad?, es lo que simboliza. Veía cómo es que el Cordero se tragaba el libro y que le sabía amargo y dulce. Y realmente es la palabra así, ¿verdad? Hay partes en la Escritura en donde nos habla demasiado fuerte, no nos gusta. Pero hay otras partes en donde es todo dulce, todo amor, todas promesas. Y la palabra así es. Entonces, estamos considerando esto, ¿verdad? Cómo es que Eliú le habla a Job de una forma fuerte, pero otras veces es más apacible. Y bueno, ya leímos, ¿verdad?, los versículos 16 al 21, y son versículos, como toda la Escritura, es
difícil de comprensión y pues necesitamos estudio, ¿verdad? Y la ayuda del Señor, oración para poder entender la Escritura, sobre todo estar encaminados en buscar la verdad. Bueno, hay varias interpretaciones, ¿verdad? Varias sugerencias que han dado los estudiosos acerca de los versículos que estamos leyendo. Todo el final del versículo 16 hasta el final del capítulo 36, hay diferentes interpretaciones. Pero bueno, nosotros hemos estado llevando un estudio en donde estamos tratando de ver los acontecimientos, estamos llevando una línea de estudio. Vamos a seguir en esa línea, ¿verdad? Sin entrar en otras interpretaciones, pues nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en el estudio del libro de Job. Es bueno, claro que sí, pero para más detenimiento, pienso que estudiar estas interpretaciones de los diferentes teólogos, pues nos tendría que llevar varios días para preparar, y no es que tengamos prisa, pero pues queremos continuar, ver qué es lo que ocurre con los discursos que hemos estado viendo y finalmente las palabras del Señor. Bueno, ya haciendo esta nota aclaratoria, que vamos a continuar en la comprensión del estudio tal como lo estamos llevando, sin entrar en interpolar, ¿verdad? Un comentario de un hermano con otro, o sea, vamos a llevar una línea, pues, o sea, no vamos a entrar en otras interpretaciones, sino en la que estamos teniendo. Así que en este versículo 16, donde empieza la lectura que hemos tenido, Eliú se está dirigiendo a Job muy en particular, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Eliú se dirige a Job por su nombre, y aquí, a pesar de que no dice el nombre, pero se está dirigiendo a él de una forma personal. Ya lo dijo antes, ¿verdad? Le habla y le dice: escúchame, Job, porque voy a hablarte claro, voy a hablarte de una forma muy directa a ti. Y esa es la forma en cómo Eliú está hablando, ¿verdad? Entonces, lo que dijo primero Eliú, él mencionó que Job estaba atrapado, ¿verdad? Estamos en el versículo 16, que estaba atrapado en la boca de la angustia. Otra interpretación de este texto sería que Job se encontraba en las garras del desastre. O sea, se está refiriendo cuando habla cuando dice la Reina Valera, versículo 36, dice: asimismo te apartará de la boca de la angustia, ¿verdad? Está hablando, y bueno, sabemos que está refiriéndose a los problemas que tiene Job, a toda la situación difícil que él está viviendo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las palabras que se traducen aquí como angustia, desastre o tribulación dan la impresión de una persona que está en severos aprietos. Cuando nos hablan los evangelios de la gran tribulación, las cartas de Pablo, no se está refiriendo a la doctrina en donde se conoce, ¿verdad?, que esta doctrina premilenialista, y no, sino se está refiriendo a la tribulación que tiene el cristiano, que tiene la iglesia a través de todos los tiempos. Por eso es que aquí encontramos estas palabras, ¿verdad?, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estas palabras que se traducen como angustia, desastre y tribulación dan la impresión de una persona que está en grandes aprietos, en problemas fuertes, como Job se encontraba. Sin embargo, estas palabras fueron también una descripción de las riquezas que Job tuvo en un principio, así como de las grandes bendiciones que Dios derramó en la vida de Job después que lo bendijo, ¿verdad? Cuando el Señor vino y lo restauró, le dio muchas riquezas. O sea, Dios permitió en la vida de Job que sufriera angustia, desastre o tribulación, y después recompensarlo, ¿verdad? Y es lo mismo a través de toda la historia de la iglesia. La iglesia ha pasado situaciones
fuertes de tribulación, de angustia, de persecución, y sin embargo el Señor siempre les ha dado la recompensa. Recordemos, ¿verdad? Eso es importante, que los ojos de Dios están puestos en las obras de los justos. A pesar de que las obras de justicia que haga el justo no benefician absolutamente nada a Dios, Dios sigue siendo Dios, pero a pesar de ello, Dios está siempre atento a lo que hace la iglesia en cuanto a las buenas obras, a las obras de justicia. Y eso es importante, ¿verdad? Y el beneficiado es el cristiano, quien hace las buenas obras, no Dios. Dios se agrada, claro que sí, no usando términos humanos. Dios se agrada, sí, Dios lo ve con buenos ojos. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que Dios, que tengamos en mente esto. Dios permite la tribulación, la angustia, la persecución, pero después el Señor recompensa a su iglesia, aquellos que han estado en esos estados, ¿verdad? Pues catatónicos, fuertes, de depresión, de angustia, etcétera. El Señor viene y nos recompensa. Aquí dice el versículo 17, dice: mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. En este versículo, en el 17, Eliú está calificando a Job de una forma muy dura y muy injustamente, y le llama impío. Y las palabras, por eso es que dijimos, ¿verdad?, que las palabras de Eliú en esta sección van a ser fuertes. Se está moviendo, ya lo dijimos, de palabras fuertes a palabras suaves, como la Biblia es, como la Escritura es. Entonces, las palabras que emite Eliú suenan muy parecidas a las que habían dicho los tres amigos anteriormente, a las que Sofar dijo, a las que Bildad dijo, ¿verdad? Y el otro personaje. Son parecidas, ¿verdad? Y no es que Eliú esté cayendo en una situación de contradecirse, no, sino el Espíritu Santo está permitiendo que Eliú se mueva de esa forma para dar un panorama distinto a los discursos, como ya lo hemos comentado. Así que Eliú entonces tenía la convicción de que Dios estaba actuando justa y amorosamente al poner a prueba a Job, perdón. O sea, el pensamiento de Eliú, él estaba centrado en la verdad. A pesar de las palabras, a pesar de la falta de empatía muchas veces, a pesar de esto, este hombre tiene conocimiento, este hombre es un teólogo. Por eso es que él, en el principio, ¿verdad?, del capítulo 36, en el versículo 4, dice Eliú a Job: porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Está refiriendo a que él tiene mucho conocimiento, eso ya lo dijimos hace 8 días, que tiene mucho conocimiento Eliú, y ese conocimiento no lo está envaneciendo, no, al contrario. El conocimiento que tiene Eliú es teología, es doctrina acerca del ser de Dios, de los atributos de Dios. Eliú sabe perfectamente que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, etcétera, y entonces el conocimiento que tiene Eliú le está sirviendo para defender la causa de Dios, claro. O sea, lo que hace Eliú está defendiendo a Dios, porque él está oyendo de las palabras de Job, que en un momento, capítulo 13, él se quejó de la situación en la cual estaba viviendo, como todo ser humano, ¿no? Nos pasa algo y nos quejamos. Entonces, Eliú está viendo, y él está haciendo un análisis de los problemas que Job está presentando, y está usando su doctrina, la teología que tiene este hombre, para interpretar el dolor, el sufrimiento de Job. Y es lo que dice, ¿verdad? Tu sufrimiento, Job, te va a hacer acercar más a tu Hacedor, a tu Creador. Bueno, entonces, en este versículo, estamos en el versículo 17, ya dijimos que Eliú estaba fuertemente convencido de que Dios estaba actuando con verdadera justicia y muy amorosamente al poner a Job a prueba. Y bueno, esto lo hacía, ¿verdad?, el Señor, y Eliú le quiere hacer entrar en razón para que Job deje de culpar injustamente al Señor, o de pensar que Dios está actuando injustamente. Anteriormente, ¿verdad?, los tres amigos de Job habían sostenido que Dios es justo,
Hasta Job también lo había admitido, pero los sufrimientos que Job estaba pasando habían cedido a la tentación de actuar a Dios, de actuar en contra del Señor, de acusar a Dios. O sea, el sufrimiento que pasó Job le hizo acusar al Señor, que por una razón le estaba castigando o le estaba ocurriendo esa situación. Es decir, todos los hombres que están hablando, todos los hombres están hablando, y también nosotros, si lo quiero pensar, pues sabemos que Dios es justo, ¿verdad? Y solamente lo que ellos hacen es defender esta justicia. Tenemos que recordar lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Que tanto Eliú como los otros hombres, ni Job, sabían lo que estaba ocurriendo en verdad. No sabían que Dios había permitido a Satanás tocar la vida de Job. Eso lo hemos dicho y lo tenemos que seguir diciendo, porque si entramos nosotros, si no sabemos nada del libro de Job y entramos directamente al capítulo 36 o el capítulo 15, el capítulo 20, pues no vamos a comprender si no leímos el capítulo 1. Eso es muy interesante, muy importante que lo hagamos, ¿verdad? Saber qué es lo que está ocurriendo detrás del telón. Dios tiene el control. Versículo 18 dice: por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. El versículo 18, como ya lo dijimos, es muy difícil, ¿verdad? Y los traductores, los intérpretes, pues tienen diferentes opiniones, que no vamos a entrar en ellas, sino a seguir nuestro estudio de acuerdo a cómo lo hemos estado teniendo. En este versículo 18 dice Eliú, ¿verdad? Ten cuidado de que la ira no haga burla de ti y no dejes que te haga a un lado la grandeza del rescate. Esa sería otra interpretación, ¿no? Otra forma de leer el versículo 18. Lo que está diciéndole Eliú a Job es que Job no debía dejar que la magnitud de la carga de sus aflicciones, de sus problemas, lo desviaran y lo convirtieran en culpable de una burla que sería más grande. Es decir, los consejos que le está dando Eliú a este hombre son importantes. Le dice: sí, mira, Job, qué lástima que estás sufriendo todo lo que estás pasando. Es una lástima. Y me compadezco de ti y siento empatía y lloro contigo, pero no permitas que toda esta carga te hunda, no permitas que todos los problemas, cual fuertes que sean, te hagan desviar de la fe que tú tienes en el Señor. Eso es lo que Eliú está diciendo. Se lo dice de una forma fuerte, sí, de una manera muy directa también, pero finalmente es la ayuda que le está dando Eliú, o que Eliú le quiere brindar a este hombre, a Job. Versículo 19 hace una pregunta Eliú: ¿hará él, o sea Dios, hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? Eliú entonces le pregunta, ¿verdad?, que si acaso sus riquezas lo van a sostener. Y no, pues no. O sea, le dice: cuando tengas aflicción, cuando tengas problemas que no se pueden solucionar con tu dinero te va a ayudar, te va a sostener. Y la respuesta es no, no. Dice la Biblia, la traducción de la Biblia de Dios habla hoy, en el versículo 19, así lo traduce: en la angustia no te servirán de nada tus gritos, ni todo tu poder. Y es verdad. Es verdad, hay gente que es millonaria, que se ha muerto por estas enfermedades, ¿verdad?, del COVID. Ha llegado el contagio a sus vidas y con todos sus millones no ha logrado conseguir la salud. En cambio, han habido muchas gentes de otro estatus social mucho más bajo y no han padecido. El Señor sabe solamente, ¿verdad? Pero aquí le dice Eliú a Job: tus riquezas no te van a ayudar, tu poder no te va a ayudar cuando estés gritando ante el dolor, ante el Señor. Son palabras fuertes, sí, muy fuertes.
Y en el versículo 20, Eliú agrega, ¿verdad? Dice, no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. O sea, son textos que son difíciles, ¿verdad? De interpretar. Uno dice, bueno, ¿qué está diciendo? Y está bien que sí hablaron, que escribieron poéticamente, pero pues, ¿qué dice, no? Y bueno, vamos a tratar de entender el estudio. Usted puede consultar otras tomos, otras obras, continuar estudiando Job de otra manera, siempre buscando la verdad. Y pues de esta manera es como nos tratamos de acercar a lo que el Espíritu Santo dejó escrito. Entonces estamos en el versículo 20. Entonces, este hombre Eliú está agregando, ¿verdad? No anheles la noche cuando los pueblos desaparecen de su lugar. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que trató de decir Eliú, no? ¿Acaso puede ser que la palabra noche simbolice la muerte? Puede ser que sí. O sea, siguiendo y retomando lo que ya hemos visto, Eliú le puede decir, en otras palabras, Job, no anheles la muerte. O sea, porque le está hablando, ¿verdad? De que en el versículo número 19 le dice que su riqueza no le va a ayudar. Y la gente se desespera, ¿verdad? Cuando ve que dice, bueno, tengo mucho dinero, pero sé que no me voy a componer. El problema que tengo no se va a solucionar. Mi hijo no va a regresar, no sé, cualquier problema que haya. Entonces, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, no confíes en tus fuerzas, no confíes solamente en tus fuerzas, no, sino, y menos, ¿verdad? Anheles la muerte. No anheles la noche, dice Elío de una forma poética. No desees morirte, no permitas que la depresión, que la angustia, porque estás solo, porque estás enfermo, porque tienes cualquier enfermedad, no precisamente la de COVID, sino cualquier otra que es terminal, eso no permitas, o sea, no desees morirte, no digas, pues ya me quiero morir. Eso es lo que dice, ¿verdad? El Señor, o yo así lo entiendo. Y es obvio, ¿verdad? O sea, viene compaginado a lo que Job está pasando. Y seguramente este hombre se quería morir y Eliú le dice, no desees morirte, ¿cómo crees? Tu vida no depende de ti, sino solamente de Dios. Dios es el hacedor de todas las vidas, así que no desees la noche, no desees la muerte. Desde el primer discurso, Job había pronunciado un largo y amargo lamento en el que deseaba nunca haber nacido. Capítulo 2, ¿verdad? Su esposa le dice a Job, ya mira cómo estás, ya no tienes nada, estás pobre, no tienes absolutamente nada, después de ser el poderoso, el hombre de respeto, nadie ya viene a verte, estás solo. Antes estaba llena la casa de amigos, de conocidos, interesados solamente en ti. Bueno, no sé si así le dijo, ¿verdad? Pero yo así lo imagino. Y ahora está solo. Y lo que sí dice la palabra, que de los labios de la esposa dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job entonces tomó las palabras como quizá un buen consejo, ¿verdad? Y él empezó a dar todos sus discursos llenos de dolor, de amargura, de un lamento muy doloroso en el que él deseaba no haber nacido. Y bueno, usando un lenguaje muy imaginativo, siguió repitiendo el mismo deseo a través de todo el capítulo, Job. En un discurso tras otro, Job deseaba las tinieblas en vez de la luz, la muerte en vez de la vida. O sea, no solamente ahorita Eliú se saca de la manga, ¿no? la sugerencia, no desees la muerte, no, Eliú ha estado escuchando y eso es interesante. Eliú ha estado escuchando desde el inicio, ha oído a Job todo lo que le ha ocurrido y ha tenido toda la calma del mundo para llegar a este capítulo y decirle esas cosas. No desees morirte, Job. Levántate, levántate. Es que estoy muy débil, sí, pero no desees morirte. No desees eso. Eso está en las manos del Señor. Que no llegue a tu mente ese anhelo
de ver la oscuridad en vez de la luz. Dios es luz. Hay hermanos de la iglesia, ¿verdad?, que lamentablemente por alguna razón han perdido la vista físicamente. Y ellos saben que el Señor Jesús es luz. Y aunque no puedan ver físicamente, ellos tienen la luz del Señor, del Espíritu Santo. Y los consejos que Eliú le está diciendo a Job son bíblicos. Son bíblicos. Y nos sirven, ¿verdad? Yo pienso que nos sirven a todos nosotros, o a algunos de nosotros, ¿verdad?, que hemos pasado por situaciones difíciles. Quizá usted nunca ha deseado morirse, gloria a Dios. Elías quiso morirse, ¿verdad?, un hombre de Dios. Sentó debajo de un árbol y dijo: Señor, quítame la vida porque no puedo con esta mujer, Jezabel es muy terrible. Es muy terrible, no puedo con ella. Ya no quiero seguir viviendo, Señor. Dios se ha manifestado a través de toda la historia y ha permitido que su pueblo siempre salga adelante, ¿verdad?, con el poder del Señor. Bueno, entonces estamos en el versículo 20, que en los consejos en donde Eliú le advierte que no desee la muerte, sino que lleve sus sufrimientos con paciencia. Con toda paciencia, lleva tus sufrimientos, del tamaño que sean. Dios los ha permitido. Quizá no fue la voluntad del Señor, pero Dios los ha permitido. Versículo 21 dice: guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Eliú entonces termina esa sección, ¿verdad?, que estamos leyendo del versículo 16 al versículo 21, con una advertencia. Le dice a Job: guárdate de volver a la iniquidad. O sea, no vuelvas a hacer lo que hacías antes, la cual escogiste más bien que la aflicción. Entonces se repitió que Job está equivocado al dar rienda suelta a sus quejas y a su insistencia que tiene en presentar su caso ante Dios. En vez de eso, lo que Job tiene que hacer, de acuerdo a la sugerencia de Eliú, es someterse a Dios humildemente. Porque Job quiere hacer todo lo contrario. Quiere que Dios ya le responda y que le diga por qué está sufriendo, etcétera, etcétera. Y Eliú le dice: no, sométete al Señor humildemente. Y aquí también nos surge una pregunta, ¿verdad? Eliú sospechaba que el propósito de los sufrimientos de Job era para probar si era verdadero hijo de Dios. O sea, él estaba sospechando eso y pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que aunque Eliú ignoraba el diálogo que hubo entre Dios, ahí en el capítulo número 1, Eliú percibió y señaló que los sufrimientos eran una prueba y no meramente un castigo. Y eso, hermano, de verdad que nos quita losas, o sea, nos quita pesos a nuestra vida. Los sufrimientos no siempre son la consecuencia de un pecado, no. Ya vimos el caso de Job y de muchos casos. Seguramente hemos conocido a personas, o nosotros mismos quizá hemos sufrido alguna situación que no nos explicamos por qué pasamos esto. Pero Señor, ¿por qué pasó esto? Pues el Señor permite. Dios permite, ¿verdad?, el sufrimiento que tengamos, porque el Señor está siempre atento a lo que su pueblo pasa, pues. Entonces, esta sección de los versículos 16 al 21, vemos cómo es que Eliú sigue motivando la vida de Job. Dios puso a Eliú en la vida de Job, quizá para motivarlo y para darle un panorama más intenso a sus problemas, y finalmente una buena recompensa que el Señor le da. El resto del discurso de Eliú, el último discurso, Eliú va a dirigir la atención de su audiencia a otro tema, en el cual Dios manifiesta su gran sabiduría y su poder.
Eso lo vamos a ver en el próximo jueves, en donde Eliú va a presentar el tema, que Dios es sabio y poderoso al controlar la naturaleza. Mientras, hasta aquí vamos a parar, hermanos, y pues vamos a continuar con nuestro estudio de Job todos los jueves, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos siga ayudando. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites leer tu palabra. Oramos para que en nuestra vida, Señor, siempre tengamos presente tu soberanía, Señor, y que a pesar de las situaciones difíciles que podamos pasar, siempre nosotros, Señor, podemos salir adelante con la luz de tu Espíritu Santo. Permite que la iglesia, Señor, no caiga en depresión, que no estemos angustiados por cualquier tipo de tribulación, angustia o prueba, Señor. Siempre que sepamos que tu palabra es lo que nos infunde el valor y la fe suficiente para continuar en nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y siempre estás atento a la necesidad que tiene tu iglesia. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Padre, protégenos al ir de nuevo a nuestro hogar. Poder y gracia danos tú para servir y amar.